Buenos días. Abrimos nuestras Biblias a Mateo capítulo 7, por favor. El miércoles pasado hemos tenido una presentación especial aquí acerca de un movimiento que se llama la Nueva Reforma Apostólica. Y para decirlo en breve, para los que no han podido asistir, es un movimiento extremo carismático que dicen que hoy otra vez Dios ha puesto apóstoles y profetas para guiar su iglesia en estos tiempos. Y hemos visto prácticas y enseñanzas que no solamente no son bíblicos, sino también que son anticristianos, que son hasta ocultos del ocultismo. Y hemos escuchado de sus propias palabras lo que esas personas dicen o han dicho. Hemos escuchado a los críticos de este movimiento y también las mías palabras el miércoles. Pero hoy vamos a ver las palabras de Dios y vamos a ver específicamente las palabras de Jesucristo, lo que Jesucristo piensa acerca de esos falsos profetas. Y si ha sido chocante para ustedes lo que yo he dicho con mis palabras, cuando leemos las palabras de Jesucristo va a ser aún más chocante lo que Él dice acerca de ellos. Y encontramos el texto de hoy en Mateo capítulo 7, los versículos 15 a 23. Y estas son las palabras de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Perdón, eso es el 13, pero podemos leer esos también en 14, Mateo 7, 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declaré, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Vamos a orar. Nuestro Señor Jesucristo, qué privilegio es leer tus palabras, lo que tú quieres decir a nosotros por tu santa palabra. Esas palabras no fueron solo por los discípulos en tu tiempo. Yo creo que son aún más relevantes para nosotros hoy, para tu iglesia en estos últimos tiempos en los cuales estamos viviendo. Ayúdanos a prestar atención a lo que tú quieres decirnos hoy por medio de esas palabras. En nombre de Jesús. Amén. Sí, ya he empezado con el contexto de esas palabras que encontramos en los versículos 13 y 14. Y ahí Cristo está hablando acerca de la puerta estrecha y el camino espacioso que lleva a la perdición. Y el camino que es ancha y la puerta ancha que lleva al cielo. Y Jesucristo nos está advirtiendo ahora cuando está hablando de los falsos profetas. Él está diciendo, tengan cuidado. Tú vas a tener que tomar una decisión en una dirección u otra. Y cuando tomas decisión van a ser personas
que se llaman profetas y te van a decir que vayan en un lugar y no al otro lugar. Tengan cuidado que no escuchen a los falsos profetas y toman el malo camino. Cristo está diciendo, guardaos de los falsos profetas. Y en el contexto vamos a ver, esos son lobos que les llevarán a la perdición. Tengan cuidado. Y tal vez no te ha gustado el miércoles o no te gusta cuando yo hablo en contra de personas o organizaciones que se llaman cristianas. Y quizás te irrite esto y piensas que exagero con lo que estoy diciendo o que soy demasiado duro en mi juicio contra ellos. Pero eso es exactamente la razón por la cual Jesucristo está advirtiéndonos nosotros aquí. Jesucristo quiere decir, ustedes no ven el peligro. Ustedes no están tomando el peligro en serio. Tengan cuidado. Este dibujo de lobos que están en vestidos de ovejas, también en la historia, pues lo encontramos en varias parábolas o fábulas que otras personas han escrito con ese dibujo. Y una de esas fábulas es del profesor italiano Laurentius Abstemius del siglo XV. Y la fábula es muy corta, va así. Un lobo vestido de oveja se mezclaba con un rebaño de ovejas y mataba una oveja cada día. Cuando el pastor se dio cuenta, colgó al lobo de un árbol muy alto. Cuando los demás pastores le preguntaron por qué había ahorcado a una oveja, el pastor respondió, la piel es la de una oveja, pero las acciones eran las de un lobo. Y vamos a ver hoy en este texto quiénes son esos falsos profetas que Jesucristo está llamando lobos con vestidos de ovejas. Vamos a ver primero el fraude de los falsos profetas, después el fruto de ellos y después el fin de ellos. En versículo 15 vemos en primer lugar el fraude de los falsos profetas. Cristo dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Tenemos que reconocer primero que los falsos profetas son una realidad, también para el día de hoy. Y si miramos por la iglesia mundial y pasamos con un vistazo fugaz al rebaño en la iglesia, entonces pensamos, no hay lobos aquí, solo hay ovejas, todos son ovejas. Pero en su mayor parte la iglesia de hoy está dormida y no se da cuenta del peligro de los lobos que se encuentran dentro de la iglesia. Es un peligro que hay que tomar en serio también para nosotros como iglesia. Porque los falsos profetas no se dan a ver, no se anuncian como falsos profetas. Ellos son engañosos. Mira su apariencia, su disfraz aquí. Ellos se visten con piel de oveja. Entonces esa es una imagen que Jesucristo está usando. No está hablando de los animales literales, que hay lobos de animales que se ponen la piel de ovejas. No está hablando de los animales, está hablando de personas. ¿Y quién eran las personas en este tiempo que se vestían con ropa de ovejas en este tiempo? Pues eran los pastores. Ellos tenían a las ovejas y podían ponerse también piel de oveja y eso también era un significado que eran pobres, que eran despreciados, que eran humildes. Pero también había otra gente en el tiempo de Jesucristo, en el tiempo de la Biblia, que se vestía con ropa de oveja o de animales, y esos eran los profetas. Elías llevó vestido
de pelo, dice. Juan el Bautista era vestido de pelo de camello. Y también para ellos era un signo de renunciar a las comodidades mundanas de este mundo. Y entonces en este tiempo de la Biblia también eran falsos profetas. Y ellos querían ser reconocidos como verdaderos profetas y se vestían de igual manera. Leemos en Zacarías 13:4 que ellos se vestirán el manto velloso para mentir. Los falsos profetas no solamente pretenden ser ovejas, ellos pretenden ser pastores de ovejas, quieren enseñar a las ovejas. Nunca esperarías que un falso profeta sería un falso profeta por su manera de hablar, de mostrarse delante de otros. Los falsos profetas también proclaman verdades bíblicos. Y esto justamente es su disfraz. No dicen las verdades bíblicas por convicción, sino para ganarse la confianza de los cristianos y luego engañarlos. Leemos en 2 Corintios 11:13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Aquí la palabra de Dios nos dice claramente que los falsos profetas y apóstoles son los ministros de Satanás. Y los falsos profetas, dice en ese versículo, ellos vienen a vosotros. Nosotros no tenemos que ir al mundo o a movimientos religiosos extraños para encontrarlos. Ellos quieren venir a nosotros y mezclarse entre nosotros. Y así pasó también en el tiempo del Nuevo Testamento. En Judas 4 leemos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Entonces la pregunta, ¿también podía pasar en nuestra iglesia algo así, que entran personas así? Claro que sí, no tenemos ninguna promesa de Dios que esta iglesia es exento de eso. Si no tenemos cuidado, puede pasar que entran esas personas, esos falsos profetas. Y por eso no debemos creer todo lo que dice el predicador enfrente solo porque él ha dado grandes sermones en el pasado. Siempre tenemos que comparar lo que dice con la palabra de Dios. Pedro nos advierte de eso y nos dice en 2 de Pedro 2, 1-3, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán a sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Tal vez sí, un día hay un falso profeta entre nosotros también y no lo vas a reconocer como falso profeta. Puede ser que va a ser un buen hermano, que es amable, que es muy fiel en servir. Un día quizás tendrá la oportunidad de predicar y él habla muy bien acerca de Dios, de Jesucristo, acerca del Espíritu Santo, acerca de avivamiento. Y va a decir otras cosas que suenan bien, pero que son falsa doctrina.
Sí. Entonces puede ser, no espero que no, que pase eso, pero tenemos que tener cuidado, estoy diciendo. O quizás tú ya estás siguiendo en las redes sociales a un falso maestro, un falso profeta que está engañando a personas, que tiene muchos seguidores. La Biblia nos dice que van a ser muchos falsos profetas y que van a engañar a muchos. Así lo dice Jesucristo en Mateo 24:11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y no debe ser sorprendente. También en nuestro tiempo, como he contado el miércoles, ya existen escuelas de falsos profetas. ¿Cómo se llaman? Escuelas de profetas, pero son escuelas de falsos profetas. Por ejemplo, lo que había mencionado de la iglesia Bethel en California, de Bill Johnson. Esa iglesia de ministerio sobrenatural tiene más que 13,000 graduados en más que 100 países en el mundo. Y para graduar, un requisito que ellos dan para graduar es por mínimo dar 3 profecías falsas. ¿Sí? ¿Han escuchado correctamente? Es una producción en serie de falsos profetas que está pasando allá. Entonces los falsos profetas hacen más falsos profetas y hay mucho más en este mundo que ellos. Quizás hay mucho más falsos profetas que verdaderos predicadores de la palabra de Dios. Yo no sé, pero puede ser. Y es muy probable que un día también tú vas a ser enfrentado con un falso profeta. No reprimas este pensamiento porque no te guste. En lugar de eso, prepárate para reconocer y tratar a un falso profeta. ¿Por qué es tan importante esto? Porque los falsos profetas son peligrosos, nos dice Jesucristo. Ellos matan como lobos. Dice Jesucristo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Rapaces, eso quiere decir ellos matan por hambre, por gusto, por deseo, por codicia, por dinero o por fama. Un predicador lo ha dicho así: ellos quieren sacrificar tu alma en el altar de su ambición personal. Y Pablo también advierte acerca de eso a otra iglesia en Efeso. Él dijo a ellos en Hechos 20 y 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Quizás también conocen ustedes la historia de Caperucita Roja y el lobo feroz. Y ella viene para visitar a su abuela, pero ya el lobo había comido a la abuela y se ha puesto el vestimiento de la abuela. Está mirando y hablando con el lobo pensando que es la abuela y dice: cuán grandes ojos tienes, abuela, y cuán grandes oídos, orejas tienes y manos, y todo el tiempo ella está pensando: oh no, es mi abuela, y no se da cuenta del peligro en que se encuentra ella. Y pues después el lobo come también a ella al final de esa historia. Entonces es importante que reconocemos a los falsos profetas para no caer en peligro. Es mi segundo punto: presta atención al fruto de los falsos profetas. Así lo vamos a reconocer. Y Cristo nos dice en Mateo 7, a partir del versículo 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos.
no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo reconoces a un falso profeta y su engaño? Pues una indicación muy fácil es que muchos de ellos son orgullosos de llamarse apóstol o profeta. Y podemos ver lo que ellos dicen. Otros no se llaman así, pero les gustan y aman ser reconocidos, considerados así, como el pastor Bill Johnson de la Bethel Church. No quiere ser llamado apóstol, pero le gusta ser llamado Papa Bill, y él es reconocido también como un pastor entre ellos. Otros no se llaman así y tampoco no son considerados así de sus seguidores, pero son falsos profetas, son falsos maestros. No te dejes engañar de su apariencia exterior. Cristo dice, evalúa su fruto. Puede ser que esto a la primera vista no será tan obvia, pero cuando se examina más de cerca será evidente. Y por lo menos hay 3 áreas donde puedes ver su fruto. La primera área es el cumplimiento. ¿Es verdad lo que ellos dicen? ¿Funciona? ¿Pasa como ellos lo dicen? Vemos podemos ver como Dios nos dice también que podemos reconocer los falsos profetas de esa manera. En Deuteronomio 18, si quieren pueden mirar ahí también, Deuteronomio 18, 21 a 22. Porque también en ese tiempo ya había falsos profetas. Y la pregunta es, si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción lo había, con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Entonces, en el cumplimiento podemos ver primero falsas profecías. Es el fruto de los falsos profetas. Y es la manera más sencilla de reconocer a los falsos profetas. Si dicen va a pasar eso y no pasar, pues es muy fácil decir es un falso profeta. A los líderes hoy de la nueva reforma apostólica no les gusta esta prueba, porque muchos o sus profetas fallan muchas veces con el cumplimiento de sus profecías. Y también no les gusta porque Dios, en este contexto, si miren el Deuteronomio 18:20, Dios ordena pena de muerte para tales supuestos profetas. Y por eso los líderes hoy de la nueva reforma apostólica dicen que esta prueba no es más válida para el día de hoy. Los profetas verdaderos sí pueden hacer profecías falsas. Y eso es lo que pasa una vez y otra vez. Después del año 2020, un canal de YouTube, Remnant Radio, se llama, hacen un podcast cristiano y es de carismáticos. Y ellos mismos han querido ver cuántas de las profecías para el año 2020 se han cumplido, para tener una idea. Y como carismáticos, ellos querían ver muchas profecías cumplidas. Y han recibido más que 80 horas de videos con profecías que fueron hechos. Y ellos han dicho, nos adelantamos en esta investigación con el deseo de que una proporción significativa de estas profecías resultarían ser ciertas. Pero ellos fueron amargamente decepcionados con lo que han visto del cumplimiento de esas profecías. Ellos han dicho, uno pensaría
que con 80 horas de material, incluso si solo adivinara lo que pasaría en 2020, acertaría en un 20 o 30%. Nuestra estimación es que alrededor del 1% o menos, tal vez el 0%, de las profecías para 2020 se han cumplido realmente con seguridad, en 80 horas de material de video. Lo que la mayoría de la gente describiría como el peor año en mucho tiempo, los profetas lo habían predicho como esencialmente el mejor año. Creo que podemos ver claramente que no existen verdaderos profetas hoy en este sentido que nos dicen lo que va a pasar en el futuro. Porque ellos fallan una y otra vez, todos los que se llaman profetas. Y por eso los profetas, pues en lugar de hacer profecías donde ellos no pueden manipular nada o saber bien lo que va a pasar, ellos quieren hacer declaraciones vagas o imprecisas. Como este predicador en abril de este año, se llama Nelson Álvarez. Él ha dicho esta profecía acerca de Nueva York. A ver si lo entienden ustedes lo que está diciendo. Les diré lo que sucederá en la nación. Me gustaría decirles una palabra rápida. Nueva York. ¿Qué pasará con Nueva York? Les diré lo que pasará. El Señor me mostró mientras estuve orando. Vi un portal abierto en Nueva York. Y en realidad vi portales abriéndose por todo el mundo. Y esto es lo que el Señor me está diciendo. Habrá un abrir en este año. Un portal que se abre donde hay un velo, rasgando el velo en ciertas regiones de la nación. Pero no todo lo que se trae es bueno. El Señor me dijo que hay un parto, pero el parto es doble. Hay dos partos que ocurren en la tierra. Dios da a luz algo, pero el diablo también da a luz algo. Aquí no sabes de lo que está hablando él, puede ser todo tipo de cosa. Otro profeta, Brian Carn, dijo eso. Un sorprendente descubrimiento a finales de agosto revelará un secreto que causará conmoción. En otras palabras, algo en algún lugar chocará a algunas personas. Pues eso es el tipo de profecías que prefieren hacer ahora. O también hacer profecías acerca de acontecimientos que pasan todo el tiempo. Por ejemplo, otra vez Brian Carn dijo, una famosa estrella de los 80 con un gran nombre morirá en 2020. Pues en este año han muerto 210 famosos de los años 80. Entonces, sí, no es una profecía, pasa todo el tiempo. También profetizando que habrá un terremoto en un lugar del mundo. Hay 55 terremotos en el mundo cada día, 20,000 cada año. No es una profecía muy especial esto. Leemos en Jeremías 14:14, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Entonces el fruto de los falsos profetas son falsas profecías y también son falsas expulsiones de demonios. Lo vemos atrás en el versículo 22, primeramente dicen, no profetizamos en tu nombre, y también dice, en tu nombre echamos fuera demonios. Pues ellos también quieren echar fuera demonios. Pero hay personas que tratan de expulsar a demonios que ellos mismos no tienen una relación salvadora con Jesucristo. Y cuando personas hacen eso, eso no termina bien. Vemos una tal situación en Hechos 19, 14 a 16.
donde dice, había 7 hijos de un tal Esqueva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa, desnudos y heridos. Y hoy en día también algunos líderes de la nueva reforma apostólica pueden, yo creo, estar poseídos por demonios ellos mismos e impartir demonios a otros en lugar de lo que ellos dicen que están echando fuera a demonios. Por ejemplo, en YouTube hay mucho de eso acerca de Heidi Baker en esa iglesia Bethel, donde ellos dicen que están echando demonios y me parece al contrario. Y también en ese versículo 22 de Mateo 7 leemos que ellos hacen milagros, pero son falsos milagros también. Según la nueva reforma apostólica, la vida normal cristiana es una vida llena de milagros. Si tú no experimentas un milagro, no sé, cada día, cada semana, algo está malo contigo. Y ellos dicen que nosotros tenemos el mismo poder que Jesucristo tenía aquí en la tierra. Bill Johnson dijo, Jesús hizo milagros para mostrarnos que nosotros podemos hacer lo mismo. Pero lo que ellos hacen con sus milagros son milagros falsos, como cuando sale en su iglesia polvo de oro o plumas de ángeles. Esos no son milagros verdaderos. Pero sí puede ser que también existen hoy en día milagros sobrenaturales, auténticos, pero que son hechos por Satanás. Así nos dijo Jesucristo en Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. En Apocalipsis 16:14 leemos que pues son espíritus de demonios que hacen señales. Lo que vemos entonces con sus profecías, con sus expulsiones de demonios, con sus milagros, todo es falso o falsificado o demoníaco. Y todo lo hacen en el nombre de Jesucristo. Eso es lo peor de todo. Ellos hacen malas cosas y lo hacen en el nombre de Jesucristo. Dios nos dijo en Éxodo 27, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Y en Deuteronomio 18:20 hemos visto, Dios dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Así que a veces sí, los falsos profetas hacen profecías que resultan ser verdaderos. Como alguien dijo que un reloj que no funciona 2 veces al día es correcto. Pero en sí mismo eso no es un signo de que esos son verdaderos profetas de Dios. Y por eso Dios nos ha dado una otra prueba que podemos hacer a los falsos profetas. Y eso es su enseñanza. Lo vemos eso en Deuteronomio 13, los primeros 5 versículos. Ahí leemos, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma.
En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y él temeréis. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal en medio de ti. Otra vez vemos aquí con esa prueba también que Dios ordena pena de muerte para un tal profeta. Aunque dice algo que pasa, pero su enseñanza no es de Dios. Eso también no es solamente para profetas que profetizan falsamente, sino también para los que profetizan correctamente, pero difunden esas falsas enseñanzas. Dios toma eso muy en serio y nosotros también debemos tomarlo muy en serio. Mucho de lo que enseñan los falsos profetas suena bien y correcto y bíblico. Aquí en este texto pues están diciendo no siguen a Dios, siguen a otros dioses. Hoy en día no hablan así, pero hablan de otra manera que suena mucho mejor. Ellos llaman a Jesucristo Señor. Ellos hablan de Dios y de Jesús y de amor, de avivamiento y gloria. Ellos dicen que creen en la Trinidad y en la salvación por gracia mediante la fe en Jesucristo. Y allí, si leemos eso, y muchas personas piensan, pues si creen eso, entonces podemos creer todo lo demás, lo que dicen, pero no es así. A menudo el problema es en lo que ellos no dicen. No hablan de la santidad de Dios, no hablan del pecado, no hablan del juicio de Dios, o no hablan de falsos profetas. Pero también hay problemas en los que ellos dicen. Lo que enseñan en conjunto no es bíblico. Ellos difunden mentiras, falsa enseñanza. Ellos proclaman un falso evangelio, aunque lo niegan ellos mismos. Por ejemplo, si ves a la confesión de fe de la iglesia de Bethel en California, vas a ver muchas cosas con lo cual también tú estarías de acuerdo. Nosotros como cristianos y bautistas estaríamos de acuerdo con eso. Pero en un lugar clave donde habla de lo que Jesucristo ha hecho en la cruz, leemos esto y pongan bien atención lo que dicen aquí. Ellos dicen: creemos que la obra redentora y victoriosa de Cristo en la cruz nos libera del poder del enemigo, el pecado, la mentira, la enfermedad y el tormento. No sé si han escuchado eso. Ellos están diciendo que la obra de Cristo en la cruz también nos libera de la enfermedad, que no vamos a ser más enfermos porque Jesucristo ya murió en la cruz por nuestra enfermedad también. Esa es la aserción de Bill Johnson y de la iglesia de Bethel, que siempre es la voluntad de Dios curar. Cada enfermedad viene del diablo. Pero si eso es cierto, ¿qué pasa si tú estás enfermo y no estás sanado? ¿Cómo es tu situación? ¿Realmente eres salvo? ¿Realmente eres cristiano entonces? ¿Y cómo es con los propios líderes de la nueva reforma apostólica? Bill Johnson lleva lentes, como yo. Su esposa murió de cáncer. Cada líder de la nueva reforma apostólica sí tiene enfermedad y experimenta eso. Sus propias afirmaciones extremas ni siquiera son ciertas para ellos mismos. Entonces vemos una falsa enseñanza y enseñanzas que aún más y más antibíblicos, anticristianos, cuando están negando la divinidad de Jesucristo cuando estaba en la tierra, o cuando están
enseñando y practicando cosas de la nueva era, New Age, que está relacionado con ocultismo. Un tercer lugar donde podemos ver su fruto, su cumplimiento, su enseñanza, y también tercer lugar, su estilo de vida podemos mirar. Los falsos profetas no hacen la voluntad de Dios. Leemos aquí en Mateo 7, 21, no todo aquel que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Los falsos profetas no hacen la voluntad de Dios. Ellos tienen un estilo de vida que no es santo, sino es pecaminoso, aunque quieren ocultar esto de los demás. Pero dice claramente Jesucristo en versículo 23 que los falsos profetas son hacedores de maldad. Y los pecados que vemos en este mundo, que los pecados grandes en este mundo en las áreas de dinero, sexo y poder, son los iguales que también vemos entre los pecados de los falsos apóstoles y falsos profetas en el día de hoy. El dinero, pues lo vemos muy evidentemente en el Evangelio de la Prosperidad, con Benihín Maldonado Luna. El miércoles había mencionado que el reloj de Maldonado tiene más valor que tu casa. Y ellos están pidiendo dinero, ellos están pidiendo que los pobres en sus iglesias sacrifican dinero para dar a Dios, para recibir bendición de Dios. Y el dinero no va a Dios, va a ellos mismos. Y ellos están enriqueciéndose del dinero y de la fortuna, la mala fortuna de otros. También cuando están recogiendo ofrendas, están dando promesas de plantar una semilla y Dios te va a bendecir en tu vida financieramente con mucho dinero. Una oración que hacen en esa iglesia antes de la ofrenda, esa es la oración con esas palabras: al recoger la ofrenda de hoy, creemos al Señor por trabajo y mejor trabajo, aumentos de sueldo y pagas extraordinarias, beneficios, ventas y comisiones, liquidaciones favorables, legados y herencias, intereses y rentas, rebajas y devoluciones, cheques por correo, regalos y sorpresas, encontrar dinero, deudas saldadas, reducción de gastos, bendición y crecimiento. ¿Y quién tiene toda esa bendición y incremento? Es la iglesia mismo, los líderes de esa iglesia. Ellos hacen enormes ingresos con sus libros, sus conferencias y su música. Por ejemplo, Bethel Music, la música que ellos hacen, ha ganado $11 millones en 2020. La iglesia Bethel ha ganado $21 millones solo de las ofrendas y 60 millones en total en un año. Vemos como ese pecado de avaricia y amor al dinero está muy presente también en el fruto de esos falsos profetas. También los pecados en el área del sexo. Voy a mencionar 3 personas muy altas en este movimiento. El profeta Bob Jones, no para ser confusado con la Universidad Bob Jones, pero ese profeta, supuesta profeta, en el 1991 confesó abuso sexual en su posición. Y afirma, cuando él estaba actuando como profeta, él invitaba a mujeres a su oficina, y les dijo que deben desnudarse para permanecer desnudas delante del Señor y recibir una palabra profética de Él. Él siguió siendo un profeta influyente y venerado de la iglesia Bethel hasta su muerte en 2014. Todd Bentley también en 2008 fue nombrado apóstol por Peter Wagner, el padre de este movimiento, por Bill Johnson, otros apóstoles, supuestos apóstoles. Y él también salió que él hizo abuso sexual de mujeres bajo de su autoridad por más que 15 años.
con ningún arrepentimiento. El apóstol Mike Bickle este año salió, él es el fundador de la Casa Internacional de Oración en Kansas City. Él tiene el modelo para casas de oración en todo el mundo. Y él dice que su aserción es que él ha tenido encuentros con Dios, 2 veces fue al cielo, pero él tiene difunde esas ideas románticas acerca de Jesucristo. En su casa de oración, los jóvenes venían para buscar una relación íntima con Jesucristo. Hicieron oración por 24 horas, ayuno. Muchas de esas mujeres tenían un anhelo romántico por causa de sus enseñanzas para Jesucristo, una cercanía física que no fuera posible. Y él ha tomado esas mujeres y los ha abusado sexualmente también en esta, casa de oración, como él lo llama. Sí, son cosas terribles que pasan entre los supuestos profetas o apóstoles. Todas esas 3 personas eran amigos cercanos de Bill Johnson y de la iglesia de Bethel. Dinero, sexo y poder es el tercer lugar. Esos profetas, apóstoles tienen una fascinación, o mejor dicho, una obsesión con el poder. Ellos piensan que tienen la autoridad o quieren tener la autoridad de Jesucristo mismo. Y piensan o quieren tener esa autoridad apostólica sobre otras personas y iglesias, y sobre pastores, también sobre demonios y sobre enfermedad y sobre la muerte. Ellos quieren tener esa autoridad y dicen que lo tienen, aunque es evidente que no lo tienen. Con esa autoridad ellos quieren conquistar todo el mundo. Los 7 montes de influencia que hemos dicho el miércoles quieren conquistar para sí mismos, para que Jesucristo pueda regresar a este mundo, como lo dicen ellos. Entonces, cuando miramos a los frutos de los falsos profetas, sus frutos no corresponden a sus aserciones. Miren los versículos 16 a 18 otra vez. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. También dice en Jeremías 8:11, y curaron la herida de la hija de mi pueblo con livianidad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Ellos son como un espino que clama, yo tengo uvas, yo tengo uvas. Son como abrojos que claman, tenemos higos, tenemos higos. Son como un árbol malo que clama, soy un árbol bueno, soy un árbol bueno. Son falsos profetas que claman, soy un profeta, soy un profeta. Yo puedo profetizar, yo puedo expulsar demonios, yo puedo hacer milagros, yo puedo curar a los enfermos, yo puedo resucitar a los muertos. Y todo acerca de ellos es falso. Así es el fruto de los falsos profetas. Miremos ahora el fin de los falsos profetas en los versículos 20 a 23. No, 21 a 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estos versículos muchas veces los tomamos aparte de los versículos que vienen antes y podemos ver a nosotros y personas que no son salvos, pero está hablando en primer lugar acerca de falsos profetas, de los cuales hay muchos hoy en día. Ellos llaman a Jesucristo, llaman Señor a Jesucristo. Miren otra vez, 21 y 22. No todo lo que me dice Señor, Señor. Y en 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor,
no solamente lo llaman Señor, lo llaman Señor, Señor. Expresan un profundo afecto por Jesús, al igual como Judas ha traicionado a Jesús con un beso. Muchas personas hoy en día son engañados por falsos profetas que dicen amar a Jesús, pero que en realidad hacen mal uso del nombre de Jesús para engañar a otras personas y para sus propios fines. Los falsos profetas pueden engañar a la gente, pero no pueden engañar a Jesucristo. Ellos afirman en 22 profetizar, expulsar demonios, hacer milagros, pero todo es falso o demoníaco. Y lo más chocante es que lo que ellos hacen, toda esa maldad que hacen, lo hacen en el nombre de Jesucristo. Dicen cada vez, en tu nombre, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ellos reciben la respuesta más chocante de Jesucristo. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Ellos nunca tuvieron una relación salvadora con Jesucristo. Y no reciben reconocimiento de Jesucristo, ni siquiera son aceptados por Jesucristo. Cristo no quiere tener nada que ver con ellos. Él los condena, Él los juzga y los castiga. Y son echados en el lago del fuego, como lo leemos en versículo 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Y cómo sería para las personas que siguen a esos falsos profetas? Cristo dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Otro predicador ha dicho que estas son las palabras más terribles de la boca de Jesús. Cualquiera puede decir, Señor, Señor, pero muchos que lo hacen solo le honran con sus labios. Muchos hacen falsas profesiones de fe y se engañan a sí mismos pensando que pertenecen a Jesús, pero nunca se han arrepentido, nunca han puesto su confianza en Jesús y nunca lo han abrazado con sus corazones. Solo aquellos cuyos corazones han sido cambiados por Dios, el Espíritu Santo, pueden decir sinceramente, Señor, Señor. Por otra parte, ¿puedes imaginar una alegría mayor que la de estar ante Cristo al final de los tiempos y oírle pronunciar tu nombre y decir, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo? No hay palabras más reconfortantes que estas. Pero por esto te amonesto, asegúrate de que sabes que Él te conoce. Pues la gente que está siguiendo a los falsos profetas no están haciéndolo porque son convencidos de sus palabras y sus hechos. No es así. Ellos siguen a los falsos profetas porque les encanta lo que ellos dicen y quieren creer lo que ellos dicen. Ellos eligen creer a ellos. ¿Cómo debemos vigilar a los falsos profetas y tratar con ellos? Vamos a ver 2 versículos. Pueden ver 1 de Juan 4:1. 1 de Juan 4:1. Ahí nos dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primeramente, comprueba todo cuidadosamente. Examina el fruto de esas personas. Ten cuidado con los falsos profetas. Examínalos, reconócelos y nómbralos también. Y el segundo versículo en Romanos 16, si quieren ir por allá, Romanos 16, los versículos 17 y 18. Y Pablo nos dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido,
y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Aléjate de ellos, apártate de ellos, no tengas nada que ver con ellos. Y quizás a algunos no les va a gustar lo que voy a decir ahora, pero creo que tengo que decirlo. Examina bien la música que estás escuchando. Mucha de la música moderna hoy en día viene de esos falsos apóstoles y profetas de la nueva reforma apostólica. Examina de dónde viene la música que estás escuchando. Quizás piensas que la mayoría de las letras de esas canciones son buenas, y puede ser que es así. Muchas de las letras de esas canciones son buenas, pero quizás compras un disco y 9 de 10 canciones tienen buenas letras y son teológicamente correctas, pero una de las canciones solo contiene un poco de falsa doctrina. Y como esta canción del lobo se esconda detrás y entre las otras 9 canciones de las ovejas, ni siquiera te das cuenta de ella. Y así a través de una canción del lobo comienzas a aceptar y creer falsas doctrinas. Ese es el propósito de la música que viene de la nueva reforma apostólica. Bill Johnson dijo: la música traspasa todas las barreras intelectuales, y cuando la unción de Dios está en una canción, la gente empezará a creer cosas que no creerán a través de la doctrina. Bethel Music y otra música así como Bethel Music es la droga de entrada para muchas personas en la falsa teología y las prácticas anticristianas de la iglesia Bethel y la nueva reforma apostólica. Una otra razón por la cual no debes escuchar esa música que viene de ellos. Con cada canción que escuchas, con cada canción que se canta en la iglesia, Bethel Music gana más y más dinero. Si crees que Bethel Music existe para glorificar a Dios, piénsalo otra vez. Bethel Music es una industria multimillonaria que utiliza algunas buenas letras cristianas para conseguir que gente como tú y yo escuchemos y compremos esta música. Y luego seamos arrastrados a su movimiento y herejías. Y luego damos a veces más de nuestro dinero para sus libros y para sus conferencias y membresías en redes apostólicas, donde se puede obtener una cobertura espiritual de sus apóstoles por buen dinero. Pero más importante de todo, tienes un deseo de honrar a Dios. Dios habla una y otra vez como Él odia tales personas y que serán juzgados. Y probablemente tú también digas: sí, estoy de acuerdo, es terrible lo que esos falsos profetas están haciendo y lo que están diciendo. Y después dices: por lo tanto, yo no voy a aceptar su falsa doctrina y enseñanza, solo voy a comprar y escuchar su música para adorar y glorificar a Dios. Con esto estás diciendo: sí, yo odio el lobo, pero me acurruco cerca a su piel de oveja porque es tan agradable y suave. ¿Crees realmente que esto agrada a Dios? ¿Y crees que no es sin ningún peligro? Bethel Music y otra música de la NRA es la piel de oveja del lobo de la iglesia de Bethel y sus falsas enseñanzas. Yo sé que a muchos quizás o a algunos les costaría dejar esa música que tanto les gusta, y a mí también. Yo en años pasados he escuchado música de Hillsong, quizás han escuchado, que yo amaba mucho, de la letra, buena letra, y me gustaba la música, pero cuando me he dado cuenta de lo que está detrás de esa música, he tenido que decidir que yo no voy a escuchar esa música más, yo no voy a comprar ninguna de esa música. Yo no estoy diciendo esas cosas porque soy una mala persona y quiero quitarte
las cosas que te gustan. Y no estoy diciendo esas cosas porque soy un pastor cruel que le gusta matar ovejas y ahogarlas. Estoy diciendo esas cosas porque la piel es la de una oveja, pero las acciones son las de un lobo. Estoy diciendo esas cosas porque les quiero y no me importa, y me importa más su bienestar que lo que ustedes o otros piensan de mí. Jesucristo dijo: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Huye de todo que parezca y pretenda ser una oveja, pero que huele como un lobo y que actúa como un lobo. Vamos a orar.